Aleluya, aquí vamos a continuar con el tema rompiendo la iniquidad, el pecado y la transgresión. En este programa, que es parte de el alma que tiene que ser limpiada, nuestros vestidos, preparándonos como novias para la venida del Señor. Y he leído Éxodo 16:3, donde dice que los israelitas se acordaban cuando se sentaban en Egipto a comer en las ollas pan y carne, pepinos y melones. Y quisiera que leéramos Números capítulo 11, verso 5, la palabra de Dios, que es lo que nos enseña a través de este verso, que nos quiso decir el Espíritu Santo. Gloria sea su nombre, aleluya. 11:5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Veamos el verso 6: y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Entonces vemos aquí, vamos a hablar un poco de lo que es la memoria del alma. Es importante, hemos estado hablando anteriormente, en el video anterior, hablamos de que hay que vencer a través, dice de Hechos capítulo 13, verso 19, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, le dio herencia a su territorio. Entonces sabemos que a través de la palabra que nosotros debemos, para conquistar la tierra prometida, vencer a todo lo que representa Canaán, que hablamos que es carnalidad. Y también hablamos porque vemos que le decía Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 16, verso 3, al pueblo de Dios: y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Entonces vemos que Canaán hablamos que representaba todo lo que es carnalidad, todo lo que era venta y tráfico. Hablamos del amorreo, que significa amargura, rebeldía, y muchas veces hay amargura en nuestro corazón, hay rebeldía, y debemos de sacarlo de nuestro corazón. El eteo es la falta de identidad. Hablamos que los jóvenes y las personas andan buscando la identidad a través de personas que ni siquiera conocen a Dios. Entonces también hablamos acerca del eteo, que es el temor, el terror al futuro, al pasado, estados del alma donde la gente empieza a tener depresión, y mucha gente cristiana, muchas personas que conocen del Señor llegan a tener estos estados de depresión, estos estados de angustia. Lo vimos que Moisés lo tuvo, lo vimos que el profeta Elías también tuvo un momento de pánico, de angustia. Entonces hay que conquistar el eteo, el recuerdo al pasado. Debemos de olvidar el pasado, el jegeseo, que se aferra a lo material, que por tener lo material en primer lugar se olvidan de las cosas de Dios, que lo material no puede ser solo dinero, sino que también puede ser que tengamos cosas en la vida que sean primero. Prefiero ver la novela que saber de las cosas de Dios. Prefiero atender cosas que las cosas de Dios. Entonces también vimos al Fereceo, que es una ciudad sin murallas, y vimos a través del Proverbio 25:28 como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Entonces es una ciudad sin muros. Y también hablamos acerca de Zacarías capítulo 2, verso 5: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, para gloria estaré en medio de ella. Quiere decir que aquel que va conquistando esto a través de la oración, a través de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces vamos conquistando, y el Señor es nuestra muralla, es nuestra ciudad de refugio. Vimos el hebreo, que es el que vive en el campo, y Mateo capítulo 13, verso 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal.
Entonces dice Primera de Juan capítulo 2 verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces vemos que el amor del Padre no está en aquel que ama las cosas del mundo. No quiere decir que nosotros nos apartemos de hacer las cosas que tenemos que hacer, porque parte de nuestra naturaleza como cristianos es ser servidores del Señor y administradores de los bienes de Dios. Pero hoy vamos a hablar y hablamos, el jebeseo es estar contaminado. Y en esto vamos a hablar, porque ya no hablamos profundamente del último, que era el jebeseo. Vamos a hablar de la memoria del alma. Y creo que lo voy a llevar 3 episodios para hablar de la memoria del alma. Y vamos a empezar con la memoria. El alma tiene memoria, tiene recuerdos que guarda. Y como ejemplo, empecé aquí en Números capítulo 11, verso 5 y el verso 6, porque cuando Dios saca al pueblo de Egipto, cuando Dios lo saca a través de Moisés, que fue el vaso que Dios usó, entonces nos damos cuenta que ellos quieren regresar a Egipto. Y recordemos que Egipto significa el mundo donde habitaba. Entonces hay personas que van a recordar el pasado, muchos cristianos, de una manera que van a decir cómo vivía en aquel tiempo. Estaba estudiando lo que es la memoria humana y cómo en nuestro cuerpo hay muchas membranas, muchas partes que almacenan la memoria y que almacenan y que pueden guardar un evento trágico o un evento que sea muy importante para nuestra vida, y la podemos guardar y eso se lo podemos transmitir a nuestras generaciones. Pero eso podría ser en nuestra vida una contaminación a nuestra vida, ya que muchas personas empiezan a recordar. Vamos a poner el ejemplo de un hombre o una mujer que recuerdan una pareja pasada y cuando tienen un problema con la pareja presente, se ponen a pensar en otra persona, y entonces, pero no recuerdan el evento del dolor, sino que se aferran a algo que solo en su mente está. O una persona que es alcohólica, que puede recordar aquellos momentos que quizás estaba gozándose en el baile, alegrándose con alguien, qué sé yo, o aquella persona que se drogaba, o aquella persona que miraba pornografía o hacía cosas que eran desagradables delante de Dios. Entonces viene quizá un deseo en el corazón de decir, bueno, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Pero no se recuerdan de la esclavitud o del dolor que les causó ese evento. Por ejemplo, ellos se están acordando de los melones, de los pepinos y la carne y el pescado. Entonces dice que su alma está seca. ¿Qué quiere decir eso? Que el alma está pidiendo lo que antes tenía, que el alma está necesitada de lo que antes tenía. Ellos fueron vaciados, fueron sacados de ahí, pero no llenaron su alma de la palabra de Dios. Entonces ellos en el verso 5 dicen, nos acordamos, dice, pero ahora dice, nuestra alma está seca, dice en el verso 6, pues nada sino maná están viendo nuestros ojos. Entonces hay mucha gente en el evangelio que no puede ver ese maná del cielo, esa palabra que Dios te regala hoy. En lugar de ver la palabra, pues usas tu tiempo en otras cosas. No es malo trabajar, no es malo que tú puedas distraerte un poco con tu familia y ver una película con tu familia que sea sana, pero no es bueno que dejes las cosas de Dios en primer lugar y te vayas a hacer otras cosas que no merecen la pena, porque el tiempo de Dios es el tiempo del Señor. Entonces ellos están pidiendo volver a comer, volver a beber, volver a ese lugar donde ellos se alimentaban, pero no se recuerdan que fueron esclavos, que fueron lastimados, que fueron destruidos. Eso no se acuerdan. Ellos tienen hambre. Imagínate cuando el cuerpo tiene hambre de deseos sexuales y hace
pecado, no se acuerda que puede quedar embarazada la persona y que ese bebé va a quedar sin papá. No se acuerda que puede contraer una enfermedad, un SIDA o otras enfermedades que son terribles para el ser humano, sino simplemente el alma tiene hambre y sed de vivir ese momento. Entonces vemos que Egipto es el mundo, maná es la palabra de Dios, es la palabra que Dios nos regala. Y el alma seca es que está contaminada y que hay una raíz ahí, que hay una raíz y una fortaleza. A veces en nuestra mente hacemos fortaleza, como les hablé de las neuronas que se van en nuestro cuerpo, dice que son como arbolitos, ¿verdad? Que van teniendo ramitas y esas ramitas hacen que a muchas veces puede ser positivo o negativo. Estaba viendo yo un estudio ahí científicamente, no es bíblico, pero el Señor a través de la palabra de Dios nos enseña que cada árbol dé según su fruto. Y entonces según tu pensamiento, según de lo que tú te llenes tu mente, tu memoria, vas a dar fruto de eso. Entonces veamos qué dice el Señor. Isaías 43, verso 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? ¿Qué está diciendo nuestro Dios? No os acordéis de las cosas pasadas. Si tú pasaste un trauma o si tú viviste una vida mundana, no lo traigas al presente, porque eso ya pasó. Esa es una memoria que no debemos de llevar, porque dice: no traigas a memoria las cosas antiguas. Aquel dolor que te causaron, aquel dolor que te hizo mucho llorar, aquel dolor que quizá te causó un trauma, ahora no lo tienes que traer a tu vida presente. Dice el verso 19: he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz, ¿no las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que donde hay soledad, donde hay tristeza, donde aquello que te hicieron, el Señor en el desierto va a abrir ríos, va a abrir caminos, para que tu bendición esté contigo. Pero para eso no puedes traer esa fortaleza. Tienes que derribar esa fortaleza de la mente, esa fortaleza que pasó, esa memoria que quizá ni siquiera es tuya, quizá puede ser de tu madre o tu padre. Hay algo que te causa dolor, porque hay personas que los olores le traen recuerdos, porque hay una memoria ahí en el alma, hay un sabor que te trae un buen o mal recuerdo. Hasta un clima te puede causar tristeza o alegría. Yo recuerdo que cuando mi mamá se fue a Estados Unidos, yo estaba muy pequeña, era tiempo de invierno. Y cada vez que el invierno llegaba, hasta hace muy pocos años, a mí me daba tristeza. Mi corazón se ponía triste, porque tenía una memoria en el pasado. Pero en el momento que yo le entregué mi vida al Señor, no en el momento que yo recibí al Señor, sino en el momento que yo decidí dejar el pasado atrás y dije: no, ya sí, dice la palabra de Dios que aunque todo el mundo te dejara, aunque todos te abandonaran, con todo eso yo te recogeré. Yo pasé traumas de personas que amé con mi corazón, que amé y que me abandonaron, me dejaron atrás. Entonces había una atadura y el enemigo se usaba esto en mi contra, para que cada vez que yo tuviera mi corazón abierto a quizás a tener un amor, una bendición, esta persona o las palabras de las personas que yo amo o que yo amaba, porque el enemigo siempre va a usar a las personas quizás que tú más ames,
quizás a tus hijos, quizás a tu esposo o a tu esposa. Va a usar las palabras justas. Y usaba a las personas que yo amo para decirme, nadie te quiere, nadie te ama, y es una memoria que traía en el alma. Pero entonces decidí entregársela al Señor. Y en el día de hoy no hay ninguna palabra de estas que pueda causarme daño. Quizá tristeza en el momento porque sigo siendo humana, pero ya no me puede destruir, ya no me puede derribar, porque sé que hay alguien que nunca me va a abandonar y es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, esas memorias, esa muralla que yo hice, esa muralla diciendo, tú, nadie te ama, tú eres la desamparada, tú eres la desolada. Mira, cuando una persona tiene eso en el alma, puede estar rodeada de personas, que gente que la ame, pero esa persona no se va a dar cuenta. Dios me llenó de personas que me aman. Dios me llenó de personas que son buenas conmigo, pero yo no las podía ver porque en mi corazón siempre había soledad, siempre había tristeza. No podía hablar de mi pasado porque yo lloraba. No podía hablar de mi niñez porque venía dolor. No podía hablar de mi juventud porque había un dolor en mi alma. Pero cuando tú se lo entregas al Señor y le dices, no importa, entonces es cuando de verdad es que tú pones a Dios en primer lugar y esa muralla se cae y esos muros de Jericó caen. Porque ¿cuál es tu trompeta? Ellos usaron bocinas, ellos usaron cuernos, ellos usaron quizá su grito. Pero ¿cuál es tu bocina y cuál es tu grito? Es tu voz. Es tu voz cuando tú dices hasta aquí. Yo soy amada, yo soy amado del Señor. Dios ha puesto personas. Cuando el profeta Elías se encontraba angustiado, cuando él no podía, decía estoy solo, el Señor le dice, no estás solo. Hay 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ni han besado sus bocas a los Baales. Hay personas que te aman. Dios va a poner personas que te van a ayudar cuando lo necesites. Y también va a usar a los cuervos que hemos estado hablando. Va a usar a gente que quizá tenga su corazón no con Dios, pero la va a usar para bendecirte. Hay un estudio donde dice, pero ese es otro estudio, cuando habla de las bendiciones celestiales y de las bendiciones del abismo. Dios va a usar hasta el mismo diablo. Y eso me recuerda que una anciana que a veces hemos contado, ¿verdad? Que dice que oyeron unos brujos, unas personas que eran malas, que ella le pedía a Dios pan porque no tenía pan esa ancianita. Y entonces esas personas malas decían, Dios, si Dios no existe, llevémosle pan para que después, a ver si es Dios el que se lo dio, ¿verdad? Y le ponen pan y dice, gracias Señor. Señora, usted no va a preguntar quién le envió este pan. No, le dice, porque Dios me lo envió y Dios va a usar al mismo diablo para bendecir mi vida. Y Dios va a usar cuervos, quizá personas que no estén bien, pero las va a usar para bendecirte. Y ese es cuando nosotros sacamos todas esas raíces, porque dice que debemos, vamos a 3 de Juan capítulo 1 verso 2, dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primero dice, yo deseo que seas prosperado en todo, pero para que seas prosperado en todo, para que tú tengas salud, para que tú seas prosperado, dice, como prospera tu alma. Tu alma tuvo que ser prosperada primeramente. ¿Y cómo se prospera el alma? Llenándola a través del Espíritu Santo. El cuerpo está hecho de cuerpo, de alma y de espíritu. Y el espíritu va a ser ministrado por el Espíritu Santo cuando tú buscas las cosas de Dios. Pero cuando tú estás fuera de las cosas de Dios, cuando tú no buscas las cosas de Dios, entonces tu alma está siendo ministrada por lo que el cuerpo
mira, escucha y lleva a su vida. Y luego dice la palabra de Dios que lo que sale del hombre es lo que contamina, porque entonces el alma llevó a acostumbrarse a hacer lo malo, a vivir una vida mala. ¿Qué es lo que le va a pedir a tu carne? Y tu carne se va a satisfacer con las cosas del mundo. Por eso es que es necesario que el alma sea prosperada. Pero para que el alma sea prosperada, tiene que haber un llenamiento de lo que es el Espíritu de Dios hacia tu espíritu, y tu espíritu se lo va a transmitir a tu alma. Y luego tu alma, en lugar de pedirte sed y hambre del pecado, como estaban secos los israelitas, así dice que está el alma de aquellos que no se llenan de Dios. Y entonces va a haber un vacío y una necesidad en tu corazón. Por más que busques, no va a haber llenura. Por más que tengas, no va a haber satisfacción. Siempre va a haber necesidad de algo más. Porque es necesario dejar el pasado atrás y reprogramar tu memoria del alma para vivir una vida plena y saludable. Muchos cristianos han recibido al Señor y son salvos, ya son salvos, pero no tienen una vida plena y mucho menos saludable, porque estas situaciones hacen que el cuerpo enferme. Todas estas membranas que están en el cerebro, si no está lleno usted de bendición, de palabra, de hablar, hasta los hombres del mundo que no conocen a Dios, dice sea positivo. Y usted que es hijo de Dios, tiene que salir de su boca bendición. Tiene que salir palabra de prosperidad, tiene que llamar a lo que no es como si fuera. Y tiene que también saber que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tiene que tener temor a morir ni a vivir. Porque hay gente que le tiene temor a la muerte, pero hay otros que le tienen temor a vivir. Porque no saben qué va a pasar mañana. Están angustiados por el día de mañana. Y para usted poder habitar en la Nueva Jerusalén, usted tiene que estar seguro del Dios poderoso que usted tiene. Recuérdese que David no llama al gigante gran gigante, le llama un incircunciso, alguien que no vale, porque el que está en él es mayor que el que está en el mundo. Veamos Génesis capítulo 41 versos 51 al 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Si usted conoce la historia de José, los mismos hermanos lo metieron en una cisterna y lo vendieron. Si usted conoce la historia de José, José estuvo esclavo en Egipto porque fue vendido por sus propios hermanos. Pero a su primer hijo él le pone Manasés porque dice: Dios me hizo olvidar. Y es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que olvidar el ayer y vivir el hoy para tener el día de mañana un día bendecido. Porque dice la palabra: cada día trae su propio afán. Recuérdese que el maná solo caía una vez al día y solo podían recogerlo el del día. No podían guardar para el día de mañana. Porque Dios quería enseñarle a su pueblo: no se preocupen. El Dios que les dio ayer les va a dar hoy. Y el Dios que les da hoy les va a dar mañana. Y el Dios que les va a dar mañana va a estar con ustedes todos los días de su vida. Él lo prometió. Él nunca prometió que toda tu vida iba a ser color de rosa. Él prometió estar contigo en los momentos felices y en los momentos tristes, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y si Él lo prometió, el único que puede cancelar eso eres tú, con tu rebeldía,
con tu falta de búsqueda, con tu falta de amor hacia Dios. Pero continuemos aquí en el verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. O sea, primero él olvidó, pero el primer hijo le pone Manasés, porque Dios le hizo olvidar, y el segundo le pone Efraín. ¿Por qué le pone Efraín? Porque Dios lo bendijo. Después de que él olvidó, él pudo ser pleno y bendecido. Él no guardó en su alma, él no guardó en su corazón. Él dejó que Dios obrara en su vida para poder ser un hombre que sea fructificado en la tierra donde tuvo aflicción. Quizás tú tuviste aflicción con tu familia, quizás tú tienes aflicción en tu país, quizás tú tienes aflicción en tu trabajo. ¿Quién sabe cuál sea tu aflicción? Pero cuando tú seas pleno, ahí donde tú tienes aflicción, ahí serás fructificado. En esa ciudad, en ese lugar o donde Dios te lleve, pero siempre tú seas dirigido no por tu corazón, sino por la palabra de Dios y por el camino de Dios. Porque dice, maldito el hombre que confía en otro hombre o aquel hombre también que confía en su propia prudencia. Porque nuestro corazón nos engaña. Porque nuestro corazón nos dice, ve para allá, y Dios dice, detente. Entonces debemos de escuchar la voz del Espíritu y no la de nuestro corazón. Salmo 51, verso 1 al verso 4, dice, este momento les voy a hablar un poco de cómo ser libres del alma y los primeros pasos. Lastimosamente no pude avanzar mucho porque es extenso, pero vamos a hacerlo acá. Salmo 51, 1, 4 dice, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Límpiame de mi pecado, lávame. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en mi maldad he sido formado y en mi pecado he sido concebido por mi madre. Estudiosos de la palabra de Dios dicen que David, su madre no era la misma madre que sus hermanos, sino que su padre tuvo alguna relación con una mujer, y por eso es que cuando llega el profeta Samuel, él ni siquiera lo presenta, porque cualquier papá hubiera presentado desde el mayor, porque en el pueblo de Israel el primogénito pues es el principal. Luego los que le siguen, pero aún hubiera presentado hasta el pequeño, porque hubiera sido tan importante el grande como el más pequeño. Oh, y este es mi pequeño, este es mi mayor y este es mi pequeño. Pero Isaí tuvo como un poco de pena de presentarlo. Y Samuel tiene que preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué no está aquí? Aquí falta uno, tráiganlo. No me quiero meter mucho en este tema porque ese es otro estudio también, sino dar el ejemplo de que por eso es que aquí dice el rey David, he aquí en maldad he sido formado. Estamos en el Salmo capítulo 51, verso 5. Y he aquí en maldad he sido formado y en pecado concebió mi madre. Entonces, si vemos la genealogía del rey David, hemos estado hablando de esto también. Él viene de una mujer que fue prostituta. Hay memorias del alma. Y ahora su madre, o sea, esto es por parte de su padre. Y ahora su madre, no sabemos quién es. Entonces también fue concebido
Sabemos que todos somos concebidos en pecado porque se lleva por herencia y la ciencia ahora lo descubre. Pero aquí está hablando algo más profundo, que aquí hubo un adulterio y entonces le ha alcanzado al rey David. Entonces vemos que cuando tú, y lo hemos estado hablando, cuando tú no logras pelear una batalla y conquistar ese pecado, tus hijos lo van a tener que pelear. Porque en la memoria va a quedar, pero cuando tú peleas esa batalla en el nombre de Jesús y la cancelas y quitas esa muralla que tú edificaste, ese pensamiento que dices, no voy a poder dejar la droga, no voy a poder dejar este pecado, no voy a poder dejar el chisme, no voy a poder dejar esos pensamientos que nadie conoce. Pero cuando tú lo llevas cautivo, tu carne, tu pensamiento al Señor, tus hijos no tendrán que pelear tus batallas, porque aunque fueron tuyas, pueden alcanzar hasta la tercera y cuarta generación. En el video pasado estuvimos hablando de esto. Si quieres verlo, cómo Canaán tuvo que pelear esa batalla y no venció. Y ahora a través de eso se juntaron siete ciudades, que son los 7 reyes, que ahora está peleando Jerusalén. Pero Jerusalén tampoco pudo porque hubo contaminación. Así que Dios va a sustituir esta Jerusalén por la nueva Jerusalén. Pero para los quienes van a entrar ahí, los de manos limpias y de corazón puro. ¿Quién va a ser la esposa de Cristo? ¿Quién se va a ir en el rapto? Los que se estén lavando. Entonces aquí veamos Romanos 12, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. Oiga bien, no se conforme a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que haber una renovación en su entendimiento. Pero usted no va a poder renovar solo. Tiene que llenar su alma. Usted tiene que ministrar su alma, que eso lo vamos a ver en la próxima semana, cómo ministrar el alma. Pero usted tiene que hablarle a su alma a través de la palabra de Dios. Tiene que hablarle a su corazón y a su mente. Según la necesidad, usted tiene que descubrir qué es lo que a usted le trae un vacío, un dolor o un recuerdo. Y hablarle a su alma. Esto ya pasó, alma mía. Tú eres libre por la sangre de Cristo. Esto ya quedó atrás. Porque eso ya quedó, solo está en su mente. Porque por más que usted lo traiga, eso ya pasó. Y a veces nosotros nos gusta dar tanto esa lástima, queremos ser consolados, pero usted lo que necesita es el consuelo del Espíritu Santo, no el consuelo de otro ser humano, porque otro ser humano lo que va a hacer es escucharlo, y bueno es. Parte de la administración del alma es platicar lo que a usted ha pasado. Ahí empieza la historia y puede usted desahogarse. Pero tiene que ser con un siervo, una sierva de Dios, según si usted es mujer o es varón, ¿verdad? Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios. Si tú no renuevas el entendimiento, no vas a entender la voluntad de Dios. No vas a saber y vas a estar siempre, ¿y qué quiere Dios conmigo? Pues, ¿por qué? Porque no hay renovación de la mente. Agradable y perfecta, dice que es la voluntad de Dios para tu vida. Es agradable y perfecta. ¿Cuál es el proceso de limpiar? Ya voy terminando. Dice, hablamos de primero, para el que va empezando en las cosas de Dios, y también porque hay muchos cristianos que llevan años con historias e histerias de toda su vida, pero no reconocen su pecado. David era un hombre conforme al corazón de Jehová, pero tuvo que reconocer su pecado. O sea que él ya llevaba tiempo, porque vemos que desde niño él conquistó leones, venció
al incircunciso, porque no era gigante, era incircunciso, y ahora, siendo un hombre adulto, tiene que llegar a reconocer su pecado. Entonces, para ser limpio de nuestra alma, lo primero es reconocer nuestro pecado delante de Dios. Salmo 51, verso 4, cuando dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no le dijo al Señor, es que la mujer se salió y ahí se bañó desnuda. No, él dijo, yo he pecado contra ti. Yo sé que tus ojos me miraban cuando yo pecaba. Yo hice esto, Señor, yo hice lo otro. Él reconoció su pecado. No es porque usted sea pastor, evangelista, no es porque usted sea cristiano, no es por eso, sino usted tiene que reconocer el pecado para tener una alma limpia. Señor, yo hice esto y yo sé que tus ojos me miraban, pero en aquel momento a mí no me importó. Porque dice que un corazón constricto y humillado no lo rechaza el Señor. Dice Mateo capítulo 36, y confesando sus pecados, era bautizado por él en el río Jordán. Entonces una de las cosas es primero confesar nuestros pecados y luego el bautizo. ¿Por qué es importante el bautizo? Porque el bautizo trae cielos abiertos. ¿Por qué? Dice en el verso 3:16, dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, oiga, y he aquí los cielos se abrieron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Todo aquel que se arrepiente y se bautiza tiene los cielos abiertos. Jesús, en ese momento que fue bautizado, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió. No importa cuántos años usted tenga en el Señor, tiene que reconocer su pecado para que su alma esté limpia. Número 1, y si usted acaba de empezar en las cosas de Dios y no se ha bautizado, es importante el bautizo, porque esa es obediencia al Padre. Y entonces los cielos se abren. Mateo 3:16, lo que leímos. Pero también en Isaías capítulo 11, verso 2 dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor del Señor. Quiere decir que aquel hombre que no está arrepentido, aquel hombre que no es bautizado, cuando digo hombre en la Biblia significa hombre, mujer, todo ser humano. Puede ser desde el niño hasta el anciano. Mi hija hace unas semanas lloraba y decía, yo reconozco mi pecado, tiene 7 años. En ese momento sintió eso. O sea, un niño puede venir al arrepentimiento. Pero usted como persona madura, no solo al arrepentimiento, sino a no pecar más. Dice la palabra de Dios que entonces vino el Espíritu, descendió el Espíritu, y ese Espíritu traía regalos con él. Traía espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento y temor del Señor. ¿Cómo usted va a tener ese conocimiento y ese temor a Dios si no ha confesado sus pecados? Si usted no ha sido bautizado, en ese momento dice que vino todo ese conocimiento al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si usted no está arrepentido de sus pecados, no hay temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? Es respeto, es reverencia, es amor, es obediencia. Eso es el temor a Jehová. No es tener miedo a un problema o tener miedo a un Dios. No, es un respeto.
Es una obediencia, es amor. Yo temo dañar el corazón de Jehová. Yo temo dañar el corazón de Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Yo temo contristar al Espíritu Santo y que se acalle y no pueda hablarme a mi espíritu, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Isaías 42:1 dice: y he aquí mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Este es Cristo Jesús. Dice: en quien yo tengo complacencia. ¿Y por qué el Padre dice que tuvo complacencia en el Hijo? Porque fue obediente. ¿Acaso usted no se complace cuando un hijo les obedece? ¿Acaso usted no se alegra su corazón cuando el hijo le obedece a lo que usted manda? Claro, si no son cosas malas, ¿verdad? Porque hay padres que son ásperos. Hay padres que arruinan a los hijos por su actitud, porque los pobres también traen su alma herida y hieren a sus hijos. Entonces es importante que seamos sanos para no seguir hiriendo. La mujer sabia, ¿qué es la mujer sabia? La que ha sanado su alma también, la que edifica la casa. Pero esto aplica para el hombre y la mujer, que limpian sus vestidos, porque el que está sucio contamina. Fíjese que si usted abre un bote de basura, ese olor contamina todo el ambiente. Si usted abre su pasado, ese está contaminando su casa. Dice Ezequiel capítulo 1, verso 1. En el año 30 del quinto día del cuarto mes. Fíjese cómo el Señor encripta cosas para que los hijos de Dios lo descubran. Dice: en el año 30 del quinto día del cuarto mes, vio que los cielos se abrían y estaban junto a los desterrados, junto al río de Quebar. Fíjese que aquí dice que en el año 30, y es el año en que Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años, porque para los judíos los 30 años es madurez. Es que él ya podía empezar el ministerio según la nación judía. Por eso algunos estudiosos de la palabra creen que el anticristo aproximadamente tendrá 30 años para que sea aceptado, para poder sentarse y conquistar su tiempo, porque su tiempo va a ser breve. Un poco de tiempo dice que Dios le va a permitir, pero es con un propósito mayor, y es de salvar a aquellos que se van a quedar a la gran tribulación. Por eso usted tiene que limpiarse ahora, tiene que limpiar su alma hoy, en este tiempo de la gracia, porque en cualquier momento viene el Señor, y si usted no ha limpiado sus vestidos, tendrá que quedarse a limpiarlos a la gran tribulación. Tenemos un estudio de las diferentes resurrecciones que está inconcluso, porque como sabrán los que siguen los programas, nos dio COVID, pero es una bendición que, aunque yo fui la que fui más afectada, el Señor fue una bendición, porque por eso es que te puedo dar este estudio, porque el Señor, lo que Él empezó en mi vida hace muchos años, hace aproximadamente 21 años, 22 años, el Señor lo sigue trabajando y no lo ha terminado. O sea que si el Señor viniera hoy, dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo será transformado, porque este cuerpo corruptible no va a entrar al cielo, pero es aquellos soldados que los encuentre limpiándose a través de la palabra de Dios, obedeciendo a su palabra y pidiéndole a Dios cómo ser libres de aquellas ataduras o ligaduras que todavía están en su vida, aquellas herencias ancestrales. Por eso, a través de esa enfermedad, el Señor me dio este estudio que quiero compartirlos y lo estoy compartiendo con ustedes. Dice, entonces sabemos que él tenía 30 años y dice que en el año 30 dice que vio los cielos se abrían. O sea, los cielos se abrían junto a los desterrados, junto al río Quebar. Ahí estaban todos los cautivos,
Estos son los desterrados. Cuando nosotros estamos en el mundo, estamos desterrados. Cuando nosotros no vivimos en las cosas de Dios, nosotros somos como esos desterrados. A veces hay ligaduras, hay ataduras que debemos de romperlas. Y hoy hablamos de estos primeros 2 pasos. Vamos a hablar de la cena del Señor, que es importante para ser libre, del ayuno del alma y del ayuno del cuerpo en los siguientes capítulos. Por último, dice el Salmo 137:1. Habla de estos cautivos, que ahí se miraba, dice, ahí estaban junto al río. Aquí en Ezequiel se sentaban junto a los cautivos de Babilonia. Dice que se sentaban a llorar. Ellos lloraban. Y eso a veces no te recuerda el enemigo. No te recuerda cuántas veces lloraste en la borrachera estando solo. Cuántas veces lloraste en el pecado que tenías y no eras feliz. Eso muchas veces no se acuerda. Pero Dios te está diciendo, olvida el pasado porque yo tengo planes buenos para ti. Entonces es importante ser libre en nuestra alma. Para empezar, empieza a orar al Señor, empieza a pedirle al Espíritu Santo que te abra tu entendimiento, que esas neuronas que están apagadas a la palabra de Dios se despierten, que esas neuronas que están llevando aquellas memorias quizá de tu mamá. Fíjate que hoy estaba viendo el pueblo de Israel. Dice que desde el momento que la mujer sabe que concibió, deja de hacer todas las cosas hasta el 5º mes. Ella se dedica a alabar a Dios, porque esa administración, aunque dice, por eso dice, mi embrión vieron tus ojos. El embrión solo es la masita, pero los ojos que vio el embrión es el alma, porque media vez es fecundado. Entonces ese embrión, por eso es pecado abortar, porque aunque ya no tiene cuerpo todavía en las primeras semanas, ya tiene alma en el momento que es fecundado. Entonces dice que la mujer se dedica a solo alabar a Dios y a bendecir su vientre. Es una cultura hermosa que todas las mujeres deberían de hacer para que estos hijos salgan desatados de todas esas ministraciones del alma que llevan en la memoria del alma. Otra cosa que descubrí que dice que la mayoría en todos los idiomas y en todas las naciones, lo que dice el niño es como diciendo mamá, mamá, nana, papá, pero entre sus palabras primordiales dice Abba, Abba. Y eso quiere decir, creo en arameo no sé si es en arameo, que quiere decir Abba Padre, te exaltamos, te alabamos. Y todos los bebés, sus primeras, sea el idioma que sea, están balbuceando Abba. Entonces, qué tremendo lo que Dios hace desde el vientre y que nosotros estamos cegados para que no sean libres nuestras generaciones. Pero recuerde que Dios dijo, por eso amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Porque Esaú no le importó su primogenitura, no le importó su genética, no le importó lo que iba a pasar adelante. Si no, hoy sería el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Esaú. También tengo un estudio cuando fue el padre de Abraham, que también salió de los caldeos, de Ur de los caldeos, pero él por el dolor de haber perdido a su hijo, de cuando murió su hijo y encontró una ciudad que se llamaba igual que su hijo, se quedó ahí y nunca pudo entrar a la tierra prometida. A veces el dolor nos deja fuera, a veces el pecado nos deja fuera, pero nosotros debemos, dice, renovar nuestra mente. Hoy hablamos de cómo renovar nuestra mente. Dice la palabra de Dios, de una mente nueva. Y una de las cosas es arrepentirse. Una de las cosas es, dice, llenarse de la palabra de Dios. Llena tu alma porque a veces llenamos nuestro cuerpo, nuestra mente física, pero se nos olvida. Pero cuando llenas el alma, esa queda.
Y cuando se te olvide, entonces el alma te lo va a recordar, te va a decir, acuérdate de tu Creador, acuérdate que el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Vamos a orar para terminar en el nombre de Jesús. Padre, yo te bendigo, amado hermano, que estás a través de esta transmisión. Te bendigo tu mente, bendigo tu corazón, tu alma, tu espíritu. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Seas tú llenado y transformado desde la mente, desde tu corazón, desde tu alma, tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté contigo. Nos vemos en la próxima transmisión donde continuaremos hablando de cómo sanar el alma, de cómo sanar el cuerpo y también de cómo sanar el espíritu, porque hay espíritus que ya están contaminados. Dios te bendiga.